dejé todo y como tu madre te dije que sí. Y a partir de entonces vivo alegrías, también amarguras, pero aquí estoy, Señor, cayéndome y levantándome, pero eso no importa, porque estás conmigo y yo te debo tanto, y es que yo te amo, tú eres mi todo, yo sin ti soy nada, y yo sin ti no soy más que polvo, porque eres lo más grande que tengo y no te dejaré. Yo siempre iré donde tú me quieras enviar, y voy a pelear, voy a luchar, yo voy a confiar, me voy a armar de fe, esperanza y caridad. Yo me gloriaré en tu pasión y tu cruz será el signo de tu amor que llevo en mi corazón, que llevo en mi corazón. Yo tengo una espina clavada en mi carne, es el enemigo que me hace sufrir. Te he rogado tanto para que lo apartes, pero tu extraña lógica me ha enseñado que me basta tu gracia, porque tu fuerza se manifiesta en mi debilidad. Y ahora que lo entiendo, yo me enorgullezco de ser tan frágil para que tu fuerza habite en mí. Y ahora me complazco en soportar tantas penurias por ti. Y ahora que soy débil es cuando más fuerte soy. Y voy a pelear, voy a luchar, yo voy a confiar, me voy a armar de fe, de esperanza y caridad. Yo me gloriaré en tu pasión y tu cruz será el signo de tu amor que llevo en mi corazón. Y voy a pelear, voy a luchar, yo voy a confiar, me voy a armar de fe, de esperanza y caridad. Yo me gloriaré en tu pasión y tu cruz será el signo de tu amor que llevo en mi corazón, que llevo en mi corazón, que llevo en mi corazón, que llevo en mi corazón. Muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenas noches, muy bien. Padre Lino, muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, Gracias gracias. por sacar este tiempito para ayudarnos con este módulo de Introducción al Nuevo Testamento, además del adicional que ofrece para la preparación de algunos videos de la profundización de estos temas. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta noche, que todo el aprendizaje que vamos a obtener en este encuentro sea para la gloria de Dios, para poder dar testimonio de Él con nuestra propia vida. Espíritu Santo, de los tuyos la mente ven a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente, y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas,
tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía. Toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Padre, su merced me indica si les quiere dar un mensaje antes o compartimos el video que su merced nos envía. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas padre. noches, padre. Buenas noches, Buenas Padre Lino. noches. Padre Lino, buenas Buenas noches. noches, Padre. Pues quería decirles que en el video que les voy a enviar no pude compartir esa introducción que yo hago antes de ofrecer el tema, dado que el programa que tenía ya pasó la parte gratuita, entonces ya me empiezan a cobrar y por eso no lo pude hacer. Entonces, quiero retomar aquí en este momentico ese aspecto, decirles que estos dos temas son muy importantes. Vamos a tomar, curiosamente, primero las cartas de San Pablo y luego los evangelios. Porque como estamos acostumbrados que en la Biblia están primero los evangelios y luego las cartas de San Pablo. No obstante, en la escritura como tal del Nuevo Testamento fueron primero las cartas y luego sí la redacción de los cuatro evangelios. De hecho, quien empezó a sistematizar la doctrina cristiana evangélica fue precisamente San Pablo. Nosotros sabemos que San Pablo era un doctor, era un, ¿cómo se dice? Un fariseo de la escuela más importante de Jerusalén, que era la escuela de Gamaliel. Entonces, por eso estos dos temas están como si fueran invertidos, pero realmente están en el orden lógico de su escritura. No sé si me hice entender. No me hablen todos al tiempo porque no entiendo. No, padre, no entendí. ¿Cómo? No Aló. entendí. ¿No? A ver, nosotros en la Biblia No. ordenamos los libros de la siguiente manera, ¿cierto? Decimos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y enseguida siguen las cartas de San Pablo. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, ¿Sí? sí, padre. Pero, Sí, señor. Sí, señor. pero Correcto. en el estudio que se les está proponiendo, primero están las cartas y luego sí están los evangelios. ¿Por qué ese cambio? Es sencillo, porque resulta que las cartas de San Pablo fueron escritas primero que los evangelios. Por eso cuando los vamos a estudiar, primero miramos las cartas y luego miramos los evangelios. ¿Ahora sí? Sí, padre. Ah, listo. Bueno, Sí, entonces, señor. por eso en este estudio vamos a profundizar precisamente en los escritos paulinos, haciendo referencia a las cartas de San Pablo y la conformación de los evangelios. Lo que nosotros conocemos como cartas de San Pablo también se les denomina epístolas y son un conjunto de 13 cartas escritas o atribuidas al apóstol Pablo
al mismo Saulo de Tarso, y esas cartas están redactadas en griego, en un griego común, es decir, el griego que la gente hablaba. A ese griego común se le llamaba la koiné, y están escritas en el siglo I. Las cartas son las siguientes: está los Romanos, la primera y la segunda de Corintios, está la epístola a los Gálatas, los Efesios, los Filipenses, la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses, la carta a Timoteo, las dos cartas a Timoteo, primera y segunda. Está también la epístola a Tito, a Filemón, y por último vamos a tratar la epístola a los Hechos de los Apóstoles. Pero el orden va a cambiar respecto a la fecha de su escritura. Entonces, el orden va a variar incluso de la Biblia que nosotros conocemos a la lista que les acabé de hacer, porque yo las voy a explicar en orden cronológico de escritura. También vamos a tratar los evangelios. Esta palabra evangelio etimológicamente significa buena noticia o mensaje feliz. Para los cristianos esta palabra se refiere a los 4 libros que relatan la vida, enseñanza y sacrificio de Jesús para ofrecer a la humanidad la salvación. A la vez es la buena noticia que transforma la vida individual y comunitaria por medio de la escucha de la palabra de Dios. Los evangelios canónicos están delimitados en la escritura y son 4 específicamente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, cada uno de estos evangelios comparte la vida de Jesús, pero también presenta algunas variaciones entre sí. Por eso Mateo, Marcos y Lucas se denominan precisamente evangelios sinópticos, ya que se puede hacer como un parangón entre esos 4 evangelios para encontrar puntos de concordancia de la narración de la vida de Jesucristo. A la vez que también encontramos puntos en que no se parecen mucho. Las cartas paulinas proporcionan una visión profunda de la teología y la práctica cristiana, mientras que los evangelios son la base de la fe cristiana y contienen la buena noticia de la salvación a través de Jesucristo. Tanto las epístolas paulinas como los evangelios ofrecen perspectivas sobre la vida, enseñanza del Salvador, y juntas, tanto las cartas como los evangelios forman una rica fuente de inspiración, además de ser una guía espiritual para cada uno de nosotros, de aquellos que creemos en Jesucristo. Ahora sí, los invito cordialmente a que observemos con mucha atención el video que se les ha preparado para tal fin. San Pablo el apóstol de los gentiles y los evangelios. Tema 11, más allá de las fronteras. Tema 12, el evangelio y los evangelios. Más allá de las fronteras. San Pablo, también conocido como el apóstol de los gentiles, es una figura prominente en el cristianismo primitivo. Su nombre original era Saulo, quien nació en Tarso, Cilicia, alrededor del 5 al 10 AC. Inicialmente, Pablo era un fariseo, perseguidor de los seguidores de Cristo. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando experimentó una conversión en el camino a Damasco. En ese momento, Jesús se le apareció y lo llamó a ser su apóstol. A partir de entonces, Pablo se convirtió en un ardiente defensor del cristianismo y dedicó su vida a predicar el evangelio, primero a los judíos y luego a los gentiles,
de ahí su apelativo de apóstol de los gentiles, al hacer que gran parte de su ministerio apostólico se centrara en la predicación del Evangelio a los no judíos. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales que siguieron a Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo fue llamado y enviado por el Cristo resucitado para ser su representante en la construcción de la iglesia más allá de las fronteras de la nación judía. Su tarea era llevar el mensaje de salvación a todas las personas, sin importar su nacionalidad o trasfondo cultural. Pablo fundó comunidades cristianas en importantes centros urbanos como Antioquía, Corinto, Efeso y Roma, con las que se comunicaba por medio de epístolas y con las que contribuyó enormemente a la expansión del cristianismo en el mundo grecorromano y más allá. Sus cartas forman una parte significativa del Nuevo Testamento y contienen enseñanzas profundas sobre la fe, la gracia y la vida cristiana. Su conversión en el camino a Damasco y su dedicación incansable a la causa de Cristo lo convierten en una figura inspiradora para los creyentes hasta el día de hoy. Contenido doctrinal de las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo son una parte fundamental del Nuevo Testamento y contienen enseñanzas profundas sobre la fe, la moral y la vida cristiana. Primera Tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica en la provincia romana de Macedonia, en la que se asentaba una comunidad cristiana floreciente y firme en la fe, a pesar de las persecuciones, que había sido fundada por el apóstol Pablo, alrededor del año 50 DC. En esta carta Pablo les da palabras de aliento, recuerda su predicación y corrige errores sobre la segunda venida del Señor. Habla sobre pureza, trabajo, destino de los difuntos, resurrección de los muertos, la vigilancia y la esperanza en el regreso de Cristo. Además, aborda temas como la santidad, la vida en comunidad y la conducta cristiana, que contiene instrucciones sobre cómo tratar a los demás y vivir el amor mutuo y la unidad en la iglesia. También, insta a los creyentes a trabajar y vivir de manera honorable. Segunda a los tesalonicenses. Fue dirigida a la iglesia en Tesalónica, en vistas a que persistían los problemas que había tratado en la primera carta. Mientras Pablo se ocupaba activamente en atender la comunidad de creyentes que él había fundado en Corinto, envía una segunda carta a los tesalonicenses, con gran naturalidad, sencillez y con un tono exhortativo. Les puntualiza la doctrina sobre la parusía, segunda venida de Cristo, y el surgimiento del hombre rebelde, que se opone a Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Incluso se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y la apostasía subsiguiente, invitando a recibir el amor de la verdad e instando a seguir trabajando para no caer en un parasitismo religioso. Primera a los Corintios. La ciudad griega de Corinto activa vida comercial, cultural y religiosa, con grandes desafíos debido a las diferencias sociales. Estaba situada en el límite con la península del Peloponeso, habitada principalmente por excombatientes romanos y antiguos esclavos libertados, procedentes de Italia o sus descendientes. Allí prosperaba una comunidad cristiana fundada por San Pablo, en la que algunos de los cristianos eran de origen judío, pero la mayoría eran paganos convertidos al cristianismo que vivían una intensa vida carismática y se daban muchos abusos en la comunidad cristiana. La primera carta a los Corintios fue escrita a mediados del siglo I, desde la ciudad de Efeso. En ella, San Pablo trata temas como la unidad en Cristo, la resurrección, los dones espirituales y el amor. Además, corregir divisiones en la comunidad, instruyó sobre algunos problemas morales de inmoralidad sexual y profundizó en el mensaje del Evangelio que los corintios ya habían recibido. También abordó temas como la unidad en la iglesia, la santidad de la vida cristiana, la resurrección y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Segunda a los Corintios. En Corinto las relaciones entre Pablo y la comunidad cristiana se vieron afectadas por diversos acontecimientos, hasta el punto de minar la autoridad de Pablo en dicha comunidad. Pablo les envía desde Macedonia una segunda carta, para defender su autoridad como apóstol y renovar la reconciliación con la comunidad. En ella hace una defensa de su actitud y misión apostólica, además pide una colecta generosa en favor de los cristianos de Jerusalén, para insistir nuevamente en una defensa de sus títulos y autoridad. Así, revela a Jesucristo como el consolador del perseguido, el cumplidor de las promesas de Dios, el Señor por encima de la humanidad y el perfecto reconciliador de los creyentes con Dios. Carta a los Gálatas. La provincia romana de Galicia, en Asia Menor, donde se encontraban las regiones de Licaonia y las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Esta carta fue escrita en Corinto, para defender el Evangelio de Jesucristo en contraposición de aquellos de la secta de los judaizantes que, negando el apostolado de Pablo, mezclaban dentro de la doctrina de la iglesia cristiana la ley mosaica o los preceptos judíos para afirmar su salvación en el cumplimiento de sus meros preceptos, y no por la justificación por medio de la fe. Carta a los Romanos. La epístola a los Romanos fue escrita en Corinto por el apóstol Pablo antes de viajar a Jerusalén.
Además, es considerada el legado teológico más importante y la obra maestra de San Pablo. En ella explica que la salvación es ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo. También, aborda temas fundamentales como la justificación, la gracia, la fe y la rectitud de Dios. Carta a los Colosenses. La epístola a los Colosenses fue escrita por el apóstol y está dirigida a los creyentes en el Mesías que habitaban en la antigua ciudad de Colosas, situada en Frigia, al sudoeste de Asia Menor. Esta carta ofrece una enseñanza profunda sobre la naturaleza de Cristo y su relación con la salvación. Además, presenta una visión clara del Evangelio de Cristo y su impacto en las vidas de los creyentes en Colosas. Carta a los Efesios. La epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo y está dirigida a los creyentes en la ciudad de Efeso, que está ubicada en la costa occidental de la península de Asia Menor. Efeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y llegó a ser, durante un tiempo, la capital de la provincia de Asia. La epístola, primeramente, ofrece una exposición doctrinal que se enfoca en el designio secreto de Dios, oculto desde tiempos antiguos pero dado a conocer ahora, según el cual todos los seres humanos, judíos y no judíos, están llamados a formar parte del único pueblo de Dios y recibir la herencia eterna. También se expone el llamamiento de Dios a los no judíos para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En segundo lugar, exhorta a vivir de acuerdo con el llamamiento recibido, en el que se aplican las exigencias de ese llamamiento a las circunstancias concretas de la Iglesia y a los diversos grupos que la componen. Se incluyen exhortaciones dirigidas a esposos, hijos, padres, esclavos y amos. La carta insiste en la unidad de la Iglesia basada en la existencia de un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios, el Padre. Carta a Filemón. Pablo escribió la carta a Filemón como una súplica por Onésimo su esclavo, quien había huido de Filemón y ahora estaba dispuesto a regresar a su amo. Por lo tanto, este escrito se centra en la reconciliación, el perdón y el amor cristiano en acción. Esta carta es un hermoso ejemplo de cómo la fe en Cristo puede transformar relaciones y llevar a la reconciliación. Carta a los Filipenses. La epístola a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, posiblemente en las ciudades de Efeso, Cesarea o Roma y está dirigida a los cristianos en la ciudad de Filipos, una antigua ciudad griega en la provincia de Macedonia. Esta epístola tiene el propósito principal de agradecer a los cristianos de Filipos por la ofrenda que le enviaron. Además, aborda temas como la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana, la confianza en Dios, la fe en Cristo. También trata la unidad y la paz en la comunidad, instando a seguir el ejemplo de humildad de Cristo. Carta a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, tradicionalmente se le atribuía a San Pablo. Actualmente existe consenso entre los estudiosos bíblicos de que no fue escrita por él. En lugar de ser una carta, se considera más bien una homilía dirigida a comunidades cristianas en las que habría cierto número de conversos procedentes del judaísmo. La carta es de una gran densidad teológica y su estilo es solemne, casi litúrgico. El autor muestra un dominio excepcional del Antiguo Testamento, citando frecuentemente la versión griega de la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70. La epístola a los Hebreos destaca la preeminencia de la persona de Jesucristo y su obra salvadora a la luz de las instituciones del Antiguo Testamento, especialmente el sacerdocio y el culto, que exhorta a los creyentes a mantener su fe en Jesús, incluso en medio de la persecución y la tentación de volver al judaísmo. Primera carta a Timoteo. Timoteo era uno de los grandes colaboradores de San Pablo. A él dirige su carta para darle instrucciones sobre sus deberes como dirigente de la congregación, es como el más antiguo manual de una congregación. La primera carta a Timoteo fue tradicionalmente atribuida a San Pablo, pero actualmente existe un consenso entre los eruditos bíblicos de que no fue escrita por él. En vez de ser epístola, es considerada como una homilía dirigida a comunidades cristianas en las que habría cierto número de conversos procedentes del judaísmo. Los temas tratados tienen que ver con el buen orden de la comunidad, la oración, la conducta de los hombres y las mujeres, y en especial el comportamiento de quienes ejercen un cargo de responsabilidad en la Iglesia. Todo ello se fundamenta en la verdad revelada por Cristo. Carta a Tito. La epístola a Tito fue escrita en Nicópolis y dirigida hacia la isla de Creta, atribuida tradicionalmente a Pablo de Tarso, aunque actualmente no se considera probable que él sea el autor. Y envía a su joven colaborador, Tito, obispo de esa iglesia. Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo y fue uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Pablo lo había dejado en la isla de Creta para que organizara y dirigiera las iglesias de allí. En la epístola a Tito, el apóstol habla acerca de los deberes y la manera de actuar de los líderes de las iglesias. También aborda las responsabilidades de Tito en sus relaciones con varios grupos de personas de las iglesias. El apóstol recomienda que Tito use su autoridad para el bien del pueblo de Dios y que su manera de actuar sea un ejemplo para todos. Además,
enfatiza que la vida cristiana es posible gracias a la bondad y el amor de Dios, quien nos salvó por su misericordia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Segunda carta a Timoteo. La segunda epístola a Timoteo se atribuyó a San Pablo. Actualmente existe consenso entre los estudiosos bíblicos de que no fue escrita por él. También se considera como una homilía, en la que se aborda temas relacionados con el buen orden de la comunidad, la oración por todos, la conducta de los hombres y las mujeres, y en especial el comportamiento de quienes ejercen un cargo de responsabilidad en la Iglesia. Todo ello se fundamenta en la verdad revelada por Cristo. El Evangelio y los Evangelios. El Evangelio es un término de gran significado en la fe cristiana. La palabra Evangelio proviene del vocablo latino, evangelium, y a su vez, del griego, evangelion. Evangelion está compuesto por dos partes, iu, que significa bien, y angelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, su significado literal es buena nueva o mensaje feliz. En la fe cristiana, el Evangelio no solo se refiere a los 4 libros que narran la vida, enseñanza y sacrificio de Jesús para ofrecer la salvación a la humanidad, sino también a la buena noticia de transformar la vida del individuo que escucha la palabra del Señor y encuentra propósitos para cumplir y apegarse al mensaje enviado por el Mesías. Los 4 evangelios canónicos que forman parte del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de estos evangelios presenta la vida de Jesús desde una perspectiva particular. Mateo presenta a Jesús como Rey de los judíos, aquel en el que se han cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. Él es el Mesías del linaje de David. Es el nuevo maestro con autoridad como Moisés y él mismo es el Emanuel, el Dios con nosotros. Marcos muestra a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, que predica mediante obras y palabras, hasta mostrarse como Rey mesiánico reconocido por un centurión romano. Lucas describe a Jesús como Hijo del Hombre, en quien se han cumplido las historias antiguas, que sale Galilea hasta llegar a Jerusalén, para seguir incluso hasta Roma. Así trata de captar la atención de la cultura griega. Juan recoge las enseñanzas, acciones, muerte y resurrección de su maestro, y lo presenta como el Verbo encarnado, luz en medio de la oscuridad que ilumina a todos los hombres. Muy queridos estudiantes, me alegra mucho saludarlos y les agradezco los esfuerzos que están haciendo para avanzar en el estudio de la Sagrada Escritura, especialmente en lo relacionado con el Nuevo Testamento. Hoy los invito a profundizar el tema 11 de nuestro curso sobre el Nuevo Testamento. Les cuento que es un tema que para la Iglesia resulta verdaderamente apasionante a lo largo de la historia. Es que hay un personaje que irrumpe en la historia de la Sagrada Escritura y que va a dejar huella profunda en los escritos del Nuevo Testamento: San Pablo. San Pablo es un hombre convertido. San Pablo era un perseguidor de los cristianos, los odiaba, pero el Señor, muerto y resucitado, ha tocado su vida, ha cambiado su existencia, y Pablo ha pasado de perseguidor a evangelizador. Con Pablo el evangelio sale de las fronteras. Con Pablo empiezan a formarse comunidades de creyentes en otros pueblos, en otras culturas. Ese mismo Pablo se va a ocupar de esas comunidades, de darle seguimiento y de estarlas acompañando. Ahí van entonces a surgir una serie de cartas que Pablo le va a escribir a la comunidad, a las comunidades que él mismo está formando. Los invito a que estudiemos este tema número 11 detenidamente, con mucha seriedad, porque es fundamental en el entramado del Nuevo Testamento. El tema que nos entrega hoy la lección es la número 12. Vamos a profundizar lo del Evangelio y los Evangelios. El Evangelio y los Evangelios. Es algo muy interesante. Si yo les digo a ustedes que el Evangelio es una palabra que significaba fundamentalmente un buen anuncio y se aplicaba a aquellos que traían la buena noticia, bien de una victoria del emperador, de un edicto del emperador en favor del pueblo, o de la visita del emperador, o incluso de haber ganado una guerra. En fin, todas estas cosas
y había entonces exultación, había gozo. Jesús también es el Evangelio. Y el pueblo de Israel tenía también en la cabeza la palabra Evangelio, como buena noticia, pero como una esperanza de salvación. Jesús ha traído esa esperanza. Él es la esperanza, Él es la salvación, es el cumplimiento de esa esperanza. Por eso Jesús es el Evangelio. Ahora bien, lo que Jesús ha vivido, lo que Jesús ha enseñado, las comunidades necesitaban que fuera transmitido. Y a medida que se fueron formando comunidades en diversas partes, se hizo necesario que quedara esto escrito. Surgen entonces los evangelios. El evangelio, que es Jesús, la salvación de Dios, la buena noticia de Dios, posibilita los evangelios. Los invito a considerar lo que son los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan y cuáles son las diferencias. Vamos a tratar de hacer muy bien este tema número 12. Bueno, si hay preguntas, dudas e inquietudes, pues podemos aprovechar. Tenemos todavía 7 minutos que el padre está atento y nos responderá ahora o en el próximo encuentro. Entonces, aprovechemos estos minuticos. Muchas gracias, buenas noches. Tengo como una inquietud. Este tema está tan bueno que sabe a gloria. Me ha encantado todo lo que salió en el video. Me gustaría, si nos lo comparten mañana o en cualquier momento, dedicarme todos estos días a entender ese tema que nos dan ahí a través del video, todo eso de las cartas y todo eso de la vida de San Pablo, porque me parece muy interesante. Yo hoy leía en esta tarde que me dediqué a leer el tema 11 y encuentro algo muy bueno en la vida de San Pablo, cómo era él y cómo terminó y cómo le sucedieron las cosas. Y ahora viendo todo eso, toda esta cuestión de las esencias, digamos, de cada carta y lo que tiene que ver con San Pablo, me parece muy interesante. Entonces, sí me gustaría poderlo escudriñar con mucho tiempo, digamos, mañana o en estos días, poderle sacar todo lo que tiene, porque tiene muchísimo jugo para sacarle. Muchas gracias. Buenas noches. Pues a mí me gustó la última parte que donde dice de la vida de Pablo que él fue, sí, llevaba la palabra de Dios para enseñarla y para guiarla y para seguirla. Pero entonces ahí dice que él no la explicaba y la explicaba y hacía comunidades, pero tenías la persona en cabeza que lo guiaba, que lo asesoraba, que lo escuchaba. Entonces, pues ahí como que, pues para mí nos falta ese patrocinio, porque nosotros podemos escucharla, pero no tenemos esa asesoría para nosotros poder trabajar en ese tema. Gracias. Bueno, gracias a María del Pilar y a Flor que nos comparten sus apreciaciones. Padre Lino, si su merced quiere, Luz Marina quiere hablar. Sí, señora. Pues yo quisiera preguntarle al padre por qué el Evangelio de San Juan no se encuentra entre los evangelios sinópticos. Señora Luz,
Es que el Evangelio de San Juan sigue como una característica propia, ¿sí? Sí, Más o menos, voy a ver si puedo explicar esta metáfora, ¿sí? Una cosa es bueno, una fotografía y otra cosa es una radiografía. sí, Mateo, Marcos y Lucas son los que toman la radiografía de Jesús. Cada uno desde su perspectiva, desde su ángulo, desde su manera de ver a Jesús. Por ejemplo, Lucas era médico. Entonces, al ser médico, sí, mira a Jesús como un médico, lo experimenta como un médico. Y así, Marcos y Mateo. Pero ellos es como si tuvieran una cámara fotográfica y le sacaran fotografías a cada escena de la vida de Jesús. En cambio, el Evangelio de San Juan es como una radiografía, es decir, escanea lo más profundo de lo que Jesús significa. Voy a ponerles un ejemplo. Ya en los Evangelios como tal, las tanto en los sinópticos como en San Juan, se dice que Jesús habló, o sea, predicó e hizo obras. Las obras que hace en Mateo, Marcos y Lucas se llaman milagros. En cambio, en San Juan no se llaman milagros, se llaman signos. Y aparecen 7 signos milagrosos, digámoslo así, para poder comprender. Pero esos 7 signos tienen una profundidad tan grande, que incluso hay teólogos que han analizado que esos signos, cada uno de esos signos representa un sacramento, uno de los 7 sacramentos. Entonces, en los evangelios sinópticos yo puedo hacer una comparación entre los unos y los otros y al final me sale una estructura más o menos igual, más o menos diferente. En cambio, si colocamos al apóstol San Juan, al Evangelio de San Juan, en ese mismo parangón nos sale una estructura totalmente diferente. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas tienen una estructura similar. Juan tiene una estructura totalmente diferente. Señora Luz, muy interesante su pregunta. Muy interesante. gracias. Bueno, gracias, Padre, muy amable por la orientación, Padre. Pues espero que me haya hecho explicar. Estoy Tenemos, acostumbrado. sí, tenemos 1 minuto y medio. Por último, algo, o si su merced nos regala una oración para culminar el encuentro e invitarlos para que dentro de 8 días a las 8 en punto volvamos a reunirnos. Ustedes me tienen corriendo porque hacer estos videos amerita muchísimo tiempo. Casi que ni termino hoy. Muchas Bueno, gracias, Padre. vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que siga viviendo en nuestro corazón, que lo hospedamos en Él a pesar de nuestra indignidad. Y sabemos que Él vive cómodo en nuestro corazón y ahí lo queremos seguir teniendo porque sabemos que sin su fuerza, sin su gracia, no podemos conocer a Jesús. Y si no conocemos a Jesús, tampoco podremos conocer al Padre. Por eso, humildemente le pedimos al Espíritu de Dios que siga habitando en nuestro corazón, que nos regale esas 7 fuerzas primordiales, esos 7 dones espirituales, para que aprendamos no solamente a tener una relación teórica con Dios, sino que también aprendamos a tener una relación práctica y llevada realmente a nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.